vamos al libro de Génesis y poder entender la importancia en la que ciertamente vivimos tiempos, y no solamente la importancia en los tiempos en los que vivimos, pero la importancia de que tú y yo podamos preparar nuestras vidas, nuestros corazones de igual manera, porque ciertamente voltea con la persona que está a tu lado y dile, vivimos tiempos difíciles. Y sabes, son tiempos difíciles, pero también son tiempos en los que tenemos que preparar nuestras vidas, nuestros corazones y asegurar, dice la palabra en primera de Juan capítulo 3, capítulo 2 creo, dice, por lo tanto aseguremos, dice, nuestros corazones en lo que ese día llega, y lo importante o la importancia de poder asegurar la vida y el corazón de cada uno de nosotros para ese tiempo, y que podamos estar conscientes que realmente hay una salvación tan grande que se nos ha sido entregada, y que esa salvación tan grande que se nos ha sido entregada, que se nos ha sido dada, di conmigo, debemos de cuidarla y debemos de valorarla. ¿Cuánto lo entendemos? Es algo muy sagrado. Dice la palabra, dice que aún no, él no eximió ni aún a los ángeles, dicen los que menospreciaron. Dice, cuánto más tampoco lo haría por nosotros, sino que es tan preciosa la salvación que se nos ha sido entregada, que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Pero vamos al libro de, habíamos leído el libro de Enoch. Para los que no han tenido la oportunidad del libro de Enoch, tú no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar dentro de las escrituras que tú y yo contamos hoy en día, no están. Pertenecieron parte del canon te estoy hablando aproximadamente en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, pertenecieron o fueron parte del canon del Antiguo Testamento, pero que sin embargo después, tiempo antes, 800 años antes de la venida del Mesías, de Yeshua, no fueron ya contabilizados, no fueron ya escritos, fue removido. Tú no lo encontramos, tú y yo contamos alrededor con 66 libros dentro de las escrituras para el pueblo de los etíopes, para Asia y para muchos otros de allá de aquellos lugares. Para ellos hoy en día muchos de ellos, esos libros, entre el libro de Enoch, entre el libro de los jubileos, entre el libro de los macabeos, que tú lo puedes encontrar parte del libro de los macabeos en la Biblia de católica, que no son parte del canon que tú y yo tenemos hoy en día, más que sin embargo para el pueblo de los etíopes y para muchos lugares de aquellas regiones, los siguen manteniendo como libros porque para ellos son escrituras o que en cierta manera fueron inspiradas por Elohim. Ellos cuentan alrededor de 88 libros, los Biblias de los etíopes, aún dentro de las escrituras en el libro de Judas, en segunda de Pedro, tú y yo podemos mirarnos y darnos cuenta de que si bien tú y yo no tenemos las escrituras del libro de Enoch, mucho de lo que Judas hablaba en parte en algunos versículos, y segunda de Pedro también, aún el libro de Romanos hablando de ángeles que abandonaron su morada, y mucho de ello hacen referencia precisamente al libro de Enoch, que fue instituido, que entre parte de ellos o los contemporáneos de aquel entonces eran escrituras muy bien conocidos por ellos, que más sin embargo tú y yo muchas veces no lo habíamos mirado o no habíamos mirado un poco más allá, cuando aún de hecho en el libro de Génesis se habla de los gigantes, de los nefilim, habla precisamente de esos ángeles caídos, de la relación que se dieron con los hijos de los hombres, y de ellos nacieron hijos que los cuales se les llamaron gigantes o nefilim, que fueron hombres valientes de renombre de la antigüedad, y que para nosotros tiene o puede tener mucha importancia porque no habla más allá acerca de ello, pero tú y yo vivimos en un ambiente o en un mundo en el que si bien tú y yo tenemos que entender quien gobierna en este mundo no es Yahweh. Todos nosotros lo sabemos, si Yahweh gobernara este mundo, el mundo no estuviera como está, en caos, en tanta depravación, en tanta libertad. Aún se piensa que estamos por entrar en un tiempo donde va a haber más libertad como nunca antes la había habido, más depravación, más tantas cosas que tú y yo veríamos que no habíamos visto a tal magnitud o con tanta libertinaje o liberación. Y ciertamente es algo que tenemos que entender, porque eso apunta a lo que las escrituras nos hablan, que vendrían cosas que serían como en los tiempos de Noé,
que sucederían tantas cosas y tenemos que estar listos y preparados porque sabemos que quien gobierna y quien opera en este mundo, la palabra dice que se le fueron entregados por un tiempo, o el quien opere, quien gobierna, quien se le conoce como el príncipe y el potestad del aire, quien gobierna sobre este mundo, es Satanás. A él se le fue entregado el gobierno sobre esta tierra, pero solamente por un poco de tiempo. Mas también él sabe que por un poco de tiempo le sería entregado, mas que aun cuando tú y yo nos acerquemos más al final de los tiempos, o al final de las edades, o a la culminación del tiempo, como dicen las escrituras, entre más corto esté el tiempo en el que le sea quitado el dominio, y después venga todo lo que ya sabemos que tendría que suceder, pero no entro en detalle en ello ahorita, más sería el agitar o el mover de las cosas, porque es como si fueran sus últimos tiempos o el tiempo, vamos a llamarle, que le queda, y entre más eso se aproxima, dice la palabra, dice que hasta pasarían muchas cosas, porque precisamente Él es quien gobierna, que después vendría y gobernaría Yeshua, que también nos habla del tiempo del milenio, donde Él reinaría durante el 1000 años, pero entre estas cosas pasan mucho de lo que tú y yo podemos mirar aún en el libro de Enoch, y de lo que está escrito en el libro que habla de los Nefilim, que no son otra cosa más que demonios o ángeles caídos, que eso es, si bien podemos entender que un espíritu no muere, aún más ellos, y voy a entrar en alguna parte, y vamos a orar para poder ir un poquito avanzando. Padre Yahweh, te damos gracias primeramente en el nombre de Yeshua, te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe tu palabra, que nos guíes, Padre Yahweh, a toda verdad, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, trayendo convicción, Padre Yahweh, de tu palabra. Que si bien, Padre Yahweh, es un libro que tal vez nunca hemos mirado, pero que sí traen gran revelación, Padre Yahweh, para este tiempo y para esta hora. Ayúdanos a poder entender y ser sabios de analizar las cosas, pero también de poder entender la importancia que necesitamos, que así como Noé encontró gracia delante de ti y que Noé fue perfecto, ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda contar con esos mismos atributos, que podamos encontrar gracia delante de tus ojos, pero que en medio de todas las cosas podamos ser guardados en ti, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Como encabezado, capítulo 1 del libro de Enoch dice: palabras de bendición de Enoch, con las que bendice a los elegidos y justos que vivirán. Fíjate, y eso habla muy en especial para este tiempo y para esta época. No lo habló para ese tiempo, para esa época, y aunque fue escrito hace muchos años atrás, y estamos hablando de Noé, bisabuelo de, perdón, dice de Enoch, dice palabras de bendición de Enoch, dice con las que bendice a los elegidos, dice y justos que vivirán en el día de la tribulación, en el que todos los malvados e impíos serán eliminados. Dice, y esto habla para todos nosotros. Di conmigo, esto habla para nosotros y para nuestras vidas. Dice, para los santos. ¿Quiénes son los santos? Di conmigo, todos nosotros. ¿Por qué somos santos primeramente? Recordemos que hay alguien quien vino y pagó el precio por nuestros pecados y que por medio de esa obra redentora trajo salvación sobre nuestras vidas, y por medio de la sangre de Yeshua tú y yo somos justos o somos justificados delante de Él. No es que tú y yo nos paremos delante de Yahweh o delante de Él como justos, porque por méritos propios y por obras propias, tú y yo no somos justos. Mas sin embargo, por medio de la obra de redentora de Yeshua, por medio de esa sangre, dice la palabra que tú y yo somos justificados. Por eso es que somos justos delante de Él. Y dice la palabra, dice, para los justos que vivirán en el día de la tribulación. ¿Cuál día de la tribulación? ¿En el final de los tiempos o la culminación de los tiempos? Vamos a Génesis capítulo 6. Dice, y aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de, dice, y aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la superficie de la tierra, le nacieron hijas, dice, y viendo que los hijos de Elohim
ah, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces Yahweh dice, entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento contra el hombre, dice, para siempre, porque es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días también después, dice, había gigantes. Fíjate al versículo 4. Dice, en aquellos días y también después, o sea, no solamente en ese tiempo, pero la palabra especifica que también después de ese tiempo, cuando recordemos que Yahweh trajo el diluvio y consumió a todos debido a la maldad que había habido sobre toda la tierra. Dice que Yahweh le pesó en su corazón, dice, porque la maldad era tanto, dice que le pesó en su corazón haber formado todas las cosas, bueno, no haber formado las cosas, pero dice la palabra, dice que le pesó en su corazón, dice, porque la maldad era tanta, dice, y trajo el diluvio, y de esa manera vemos que después de ese tiempo vino un tiempo de descanso en los tiempos de Noé. Pero después vemos que vino todo el tiempo del arca cuando fue construida, vino el diluvio, acabó con toda esa generación, pero también es de poderse ser notorio o de notar que es muy importante, que dice la palabra que en ese tiempo había gigantes, pero que también después, y vamos a llegar hasta esta parte, dice, entonces dijo Yahweh, dice, no permanecerá mi aliento contra el hombre para siempre, porque es carne, serán sus días 120 años. En aquellos días y también después había gigantes en la tierra, dice, por cuanto los hijos de Elohim se habían allegado a las hijas de los hombres, dice, y ellas les habían dado a luz gigantes, quienes eran poderosos de renombre, dice, hombres desde la antigüedad. Esta palabra dice que eran hombres de renombre, poderosos de antigüedad, eran hombres que habían agarrado fama o renombre debido a todas las cosas, eran hombres sanguinarios, violentos. Eso es algo que tenemos que resaltar, que la palabra no lo describe de esa manera, porque muchas veces lo podemos identificar como eran hombres valientes, sí lo eran, pero eran hombres violentos, sanguinarios, y habían ganado fama o renombre por todas las cosas y por los hechos y por las cosas que estaban haciendo, que más adelante vamos a ver algunas cosas que están ahí escritas en el libro de Enoc, que tú y yo no las miramos dentro de las escrituras, pero es que nos pueden mirar un poco más el panorama de lo que eran estas cosas y de las cosas que se llevaban o de las cosas que se hacían a cabo. Pero vemos, dice la palabra, que eran los hijos de Elohim. Si tú puedes mirar la palabra los hijos de Elohim es Benei Israel, que es tú lo puedes encontrar en la traducción hebrea. A esta palabra se le describe como Benei Israel o los hijos de Elohim, que es la misma traducción que tú puedes encontrar en el libro de Job. ¿Cuántos nos recordamos del capítulo de Job en Job capítulo 1? Vamos rapidito a Job capítulo 1. Job capítulo 1 dice, hubo un día cuando los hijos de Elohim, es la misma traducción que tú y yo encontramos en el libro de Génesis, dice que eran los hijos de Elohim, dice, hubo un día, dice, cuando los hijos de Elohim vinieron a presentarse delante de Yahweh, dice, y Satanás vino también entre ellos. Recordemos que en ese entonces, o para este entonces, la palabra Benei Israel se le conoce como hijos de Elohim, pero que también, bueno, ahorita vamos a agarrar un poco del significado, pero a esto se le conoce o es una traducción que eran los hijos de Elohim. Recordemos que dice la palabra que entre ellos vino Satanás, juntamente con todos ellos, y le dice, has considerado el caso de mi siervo Job, cómo es, y vemos que Satanás empieza a hablar. Recordemos que Satanás es el acusador de los hermanos, todas estas cosas, pero algo que tú y yo podemos resaltar o tener en mente es que recordemos que Satanás era parte de los ángeles que estaban juntamente con Elohim, que después por su arrogancia, por quererse parecer Elohim mismo, por querer recibir la honra y la gloria y por querer ser como Elohim mismo, vemos que fue arrojado del cielo, vamos a llamarlo de esta manera, o fue arrojado de aquel lugar, dice, con una gran multitud de ángeles. No solamente fue Hasatán, pero también fueron arrojados muchos de ellos, que vamos a mirar una parte también en el libro de Enoc, pero entre ellos dice la palabra, recordemos que cuando aún Yeshua vino y Yeshua empezó su ministerio, tú y yo podemos darnos idea aún lo que Satanás había hablado a Yeshua y le dijo, dice, si le dices a Elohim que se conviertan estas piedras en pan,
¿Qué dijo Yeshua? Dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim. Y dice la palabra que lo llevó a un lugar muy alto, que le dijo, si miran todo lo que tus ojos pueden mirar, dice, desde este lugar hasta el otro, dice, y si te postras delante de mí, dice, todo esto te lo daré. Vemos que en parte siempre lo que Satanás ha deseado es recibir la honra y la adoración de todas las cosas, porque era un lugar que él deseaba, más que sin embargo, por todo eso, por su altivez de su corazón, dice que fue arrojado, pero no solamente él, pero juntamente con una gran multitud de ángeles que descendieron con Satanás. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6 o vamos a leer del libro de Enoc. Enoc capítulo 6 dice, y sucedió que en aquellos días, dice, así sucedió que cuando en aquellos días, dice, los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas bonitas y hermosas, o bonitas y hermosas, dice, y los vigilantes hijos del cielo les vieron, dice, y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escogemos mujeres entre entre las hijas de los hombres, dice, y engendremos hijos. Entonces Semajá, que era el líder, les dijo, temo que ustedes realmente no quieran hacer esto, y que este será el único que pague, dice, y que yo seré el único que pague por la pena de este gran pecado. Estaba hablando este ángel, que es de los que habían caído. Dice, pero ellos le respondieron, dice, hagamos todos un juramento, comprometámonos por un anatema mutuo al no retroceder en este plan hasta verlo ejecutado. Entonces juraron, dice, todos juraron unidos y se comprometieron unos con otros bajo el anatema mutuo. Dice, y eran total 200, dice, y eran en total 200 de los que descendieron en los días de Jared, dice, sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Dice, y lo llamaron así porque sobre todo, dice, habían jurado y habían sido si habían comprometido mutuamente bajo un anatema. Estos nombres de sus jefes eran Semaías, Shemijasa, dice, el líder de todos ellos, dice, y todos a sus líderes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió la suya y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, dice, y les enseñaron, vamos a llegar hasta esta parte, pero vemos que les enseñaron muchas cosas, no solamente, yo lo miro de esta manera, no es que, recordemos que un espíritu, ellos ya estaban vagando en el cielo. Aún recordemos que Génesis dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra era caos y vacuidad, eran todas estas cosas, y Yahweh puso todo en orden. Mas sin embargo tenemos que entender que cuando estos ángeles fueron arrojados, eran espíritus, pero aún la misma palabra nos enseña, o tú y yo podemos mirar parte de ello, que ellos vagan dentro de lo que es el aire, dice en el aire, pero dice que miraron a las hijas de los hombres. Y no es solamente, dice la palabra, dice que vieron que eran bonitas y hermosas y tomaron mujeres para sí. No es en sí que ellos hayan dicho, bueno, estas son mujeres bonitas y nos vamos a llegar a ellas porque son hermosas, son bonitas, sino que recordemos que parte del conflicto de todas las cosas, aún en el libro de Génesis, cuando la serpiente vino, engañó a Eva, y después vino que comieron del fruto del árbol y los ojos de ellos fueron abiertos, y como la serpiente que era tan astuta vino y los engañó, parte de todo ello, Yahweh dijo, dice, por tanto, dice, vino y sabemos las consecuencias del hecho y del pecado que habían cometido, pero Yahweh también habló a la serpiente, dice, por cuanto tú has hecho esto, dice, la simiente de la mujer, dice, estarás en conflicto o estarás en, ¿cómo se le llama? Vamos rapidito para poderlo tocar más claro. Génesis capítulo 3 dice, versículo 15, Génesis capítulo 3. Entonces, vamos a leer versículo 3. Entonces Yahweh dijo a la mujer, dice, ¿qué es esto lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y Yahweh le dijo a la serpiente, dice, por cuanto has hecho esto, dice, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás, dice, y todos los días de tu vida, dice, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y su simiente, dice, él te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás en el carcañán. Pero dice la palabra, dice que lo pondría en enemistad en contra de la mujer, dice, y ella le daría luz, dice, ella dará luz, dice, te pondrá en enemistad entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente, dice, y su simiente, dice, él te herirá en la cabeza y si tú le herirás en el carcañán. Y esto habla acerca de Yeshua, pero es interesante que tú y yo podemos notar cuál fue
propósito en el cual estos ángeles se allegaron a estas mujeres era con el fin y con el propósito de corromper, vamos a llamarle de esa manera, de corromper el ADN de la creación. Satanás sabía que el nacimiento del Mesías vendría de una mujer virgen, y para que eso pudiera acontecer, tendría que ser una mujer virgen, de la cual todos sabemos que del cual provino Yeshua. Mas sin embargo vemos que estos ángeles dijeron, dice, alleguémonos a los hijos de los hombres y tengamos hijos. El propósito o el plan de todo ello era de corromper el ADN de la creación para que no pudiera venir la salvación del Mesías, y para que el fin de ellos no estuviera cerca, porque siempre el plan y el propósito del enemigo de Satanás es destruir toda la humanidad cuanto lo entendemos. Y entre parte de esa destrucción de toda la humanidad es la destrucción de cada uno de nosotros. Dice la palabra que siempre estaría en enemistad en contra de nuestras vidas y en contra de todo lo que sería la simiente de la mujer. Y dice la palabra, dice que tú y yo somos simiente de él y somos descendientes de él. Por lo tanto, tú y yo somos parte de esa descendencia, y hay un conflicto y un pleito constante en contra de nuestras vidas. Es una acechanza diaria. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso tú y yo tenemos que estar alertas en todo el tiempo. Porque dice la palabra, dice que Satanás no duerme, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo debemos de estar conscientes y no podemos abrir Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice que no demos lugar al enemigo. Tú y yo tenemos que estar en constante alerta y en un desportar en nuestras vidas para que tú y yo no podamos ser engañados por todas estas cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Es de estar alertas en todo, de estar vigilantes, de estar atentos ante todas las cosas que suceden, ante todas las cosas que pasan. Mateo capítulo 22, fíjate lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 30. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles? Dice, porque en la resurrección, dice, ni se casan ni son dados al matrimonio, dice, sino como, dice, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados el matrimonio, dice, sino que son como los ángeles de Elohim en el cielo, dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, dice, lo han oído. Pero dice la palabra, dice que en cuanto a los ángeles, no se casan. ¿Cuál fue el pecado de estos? Dice que se unieron. Aún muchas de las traducciones en el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos, dice la palabra, dice que ellos abandonaron su morada, ellos abandonaron su lugar, el cuerpo que les correspondía, ellos lo abandonaron. Dejaron de ser ángeles para ser de igual manera como hombres, vinieron a adoptar o a tomar forma de hombre en cierta parte. Tú y yo recordemos, dice la palabra, que Yeshua se despojó de sí mismo de toda su gloria. Yahweh dice, y vino y habitó en todos nosotros. Vino y habitó en forma de ¿qué? De hombre. ¿Cuántos recordamos que Yeshua vino y habitó en forma de hombre? Dice que se despojó de sí mismo de toda su grandeza y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De la misma manera estos ángeles vinieron a habitar y se despojaron de sí mismos. Muchos se piensan que pudieron habitar o tomar forma de cuerpo de hombres, y por eso es que se pudieron llegar a las hijas de los hombres. Recordemos que Satanás, dice la palabra, dice que se disfraza aún como ángel de luz. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Por eso es que se pueden, vamos a llamarle, disfrazar o transformar en cuerpos, dice. Dice, porque no es de extrañar, dice, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, porque tiene esa facultad o porque tiene esa capacidad para poderlo hacer. Enoc capítulo 6, versículo 4 dice, pero ellos respondieron, dice, hagamos todos un juramento y comprometamos en un anatema mutuo, dice, a no retroceder en este plan hasta verlo ejecutado. Entonces todos juraron unidos, dice, y se convirtieron unos a otros bajo esa anatema mutuamente todos ellos. Y esos fueron gigantes, dice, a estos que se les llamaba Nefilim, fue de la relación que se hubo de esos ángeles con las mujeres de los hombres. A eso se les llamó Nefilim, gigantes. Según la concordancia Strong,
5303 para quien quiere, le gusta apuntarlo. Nefilim proviene de la palabra o de la palabra de raíz nefal. Recordemos que todo lo que está, todo lo que termina en IN es plural, pero también todo lo que termina que es singular no lleva IN, plural es IN. La palabra nefal significa nefilim o nefal, que es singular, pero nefilim son gigantes, habla en plural, que conforme a la concordancia Strong 5303 significa caído, bullying o tirano. Fíjate qué interesante, es caídos o los caídos, pero también lo que es el bullying. Cuando recordemos que hoy es una palabra muy utilizada respecto a de lo que se hace, que es el de acosar o el hacer bullying a los demás. Eso significa también la palabra nefal o nefilim, vamos a llamarle de esa palabra. Nefal, la palabra en Strong capítulo 5307, significa caer, cesar, morir, dividir, fallar, ser inferior, perecer, perderse o pudrirse. Entonces los nefilim eran estos gigantes, pero los nefilim eran estos que nacieron de la relación de los gigantes en las hijas de los hombres. Vamos a avanzar un poquito más. Estos fueron castigados por esa unión que se dieron uno con el otro. Enoc capítulo 10, si lo quieres apuntar, dice Enoc capítulo 10, 9 y 12, dice: y Yahweh dice, y el Señor dijo a Gabriel, dice, procede contra los bastardos, dice, y reprobos, dice, hijos de fornicación, destruye esos hijos de la fornicación, haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, hazlos que peleen unos contra los otros, dice, en batallas hasta que se destruyen, dice, y sus días no serán muchos. Dice, ninguna petición en su favor será concedida a sus padres, pues esperan vivir una vida eterna, dice, o que cada uno viva 500 años. Dice, y Yahweh dijo a Miguel, ve y aprisiona a Shemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con las mujeres y se contaminaron con ellas, dice, en su impureza. Y en cuanto a sus hijos, dice, se hayan matado unos a otros, y ellos hayan visto la destrucción de sus seres queridos, aprisionanlos durante 70 generaciones en los valles de la tierra, dice, hasta el día del juicio y su consumación, dice, hasta que el juicio, dice, que es para toda la eternidad, dice, se consuma. Dice, en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos, a las prisiones en las cuales serán confinados para siempre. Y todo lo que sea condenado y destruido será encerrado, dice, con ellos hasta el fin de todas las generaciones. Dice, destruye todos los espíritus, dice, de los bastardos y de los hijos de los vigilantes. Dice, como han hecho, dice, el mal en contra de toda la humanidad. Pero vamos al libro de Segunda de Pedro capítulo 2, pero fíjate lo que decía Enoc, o en el capítulo de Enoc, dice que serían confinados. Algo que sucedió es que serían confinados, serían puestos, y entre los mismos ángeles, ellos, para ponerle un panorama de esta manera, ellos mismos, dice, no recibirán ninguna petición se les será concedida. Dice, hasta que todos ellos se maten, o sea, lo que Yahweh había planeado, o estaba hablando aquí, o habla en el libro de Enoc, dice que hasta que todos se hayan destruido, y los mismos padres, los ángeles o los gigantes, serían espectadores de cómo toda su descendencia, todos sus hijos serían destruidos y unos a otros se matarían. Pero vamos a continuar. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, 2 de Pedro capítulo 2, 4, dice, porque si Elohim no perdonó, dice, a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, recuerda que lo leíamos en Enoc, dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice, y los entregó a los fosos de tinieblas, reservados para el juicio.
Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, dice la palabra, dice, si no perdonó el mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Dice, con otros 7, dice, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, condenó la destrucción, dice, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolos como ejemplo para las que habrían de vivir impíamente después. Y esto nos habla de una advertencia para todos. Vamos a Judas capítulo 6, antes de llegar a Apocalipsis. Judas versículo 6, recordemos que solamente es un capítulo. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, dice, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, dice, para el juicio del gran día. Fíjate, dice que los aguardó, los mandó hasta el más profundo o hasta el infierno más profundo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que ser notorio. Los Nefilim, 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra, dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, dice, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. O sea, todos tenemos una apariencia, todos tenemos una forma, todos tenemos un espíritu, pero o se son ángeles que habitan en el cielo, o los humanos que habitan en la tierra. Pero los Nefilim, ¿sabe? Los Nefilim Yahweh no los creó. Los Nefilim fueron una mezcla de la relación de entre los ángeles caídos y las mujeres. Los ángeles que Yahweh creó pertenecen al cielo. Los humanos o el ser humano pertenece a la tierra. Pero más sin embargo los Nefilim no fueron creados por Elohim. Por tanto, ni tienen una herencia en el cielo, ni tienen una herencia en la tierra. Son espíritus. ¿Cuánto estamos entendiendo parte de ello? O sea, no tienen una morada. Los Nefilim son una mezcla profana. Cuando se mezclaron sus espíritus, dice la palabra, dice que no irían al cielo. Lo podemos encontrar también en el libro de Enoc. No irían al cielo o al infierno. Dice, no fueron creados por sí mismos, fueron creados por Elohim. Están para rodear y para buscar un cuerpo sobre toda la tierra donde poder habitar. Cuando esos Nefilim murieron, y recordemos que Yahweh dice que los aprisionaría por 500 años, dice, y los pondría en lucha, en batallas unos con otros, dice, porque no serían muchos sus días hasta que ellos murieran. Parte de eso, de lo que tú y yo podemos entender, es que ellos no regresan ni al cielo, ni a la tierra. Ellos son demonios, o se le conocen como Nefilim. Buscan un cuerpo donde poder operar, donde gobernar, donde poder hacer las cosas, porque necesitan de un cuerpo. No pueden. Si tú miras la vida del hombre gadareno, si tú miras, dice que fueron confinados y serían puestos en un juicio hasta que la culminación de los tiempos y andarían errantes. Cuando recordemos que cuando vinieron el espíritu vino Yeshua delante del gadareno y tenía una legión de demonios y le dijeron, dice, ¿quién eres? Dice, ¿acaso has venido, dice, antes de tiempo para torturarnos? Porque hay un tiempo que les corresponde y que a ellos les es dado, y que operan en esta tierra y quien gobiernan sobre esta tierra. Mas sin embargo necesitan un cuerpo donde poder operar, donde poder obrar, y es por eso que tú y yo tenemos que tener cuidado. Aún mucho se cree, y esto tú lo puedes encontrar también en libros o en muchos otros escritos, mucho se piensa que los nazis o Hitler, muchos ellos que eran de alta, personas muy altas en un nivel muy de inteligencia muy avanzada, mucho se piensa que fueron producto de ángeles o de demonios que vinieron a ocupar la mente de muchos de ellos para llevar las armas de un nivel más grande para la destrucción del mundo. Y no es de poder decir, bueno, es que suena un poco raro,
pero es algo, una realidad que tú y yo podemos mirar, que realmente ha venido en una escala de magnitud más grande, y que estas personas o que estos nefilín buscan personas muchas veces de autoridad o de un lugar para poder gobernar y para poder hacer sus planes en todas las cosas. Mucho de lo que tú y yo podemos mirar, o que se nos habla aún mucho de la Agenda 2030 y mucho de lo que está por delante, que son los planes del gobierno, mucho se piensa que pueden ser producto de todas estas cosas que están operando mentes detrás de todo ello, que sin darse cuenta están llevando a la humanidad hacia un solo lugar, que es hacia una destrucción. Y uno tiene que tener cuidado de todas estas cosas, porque no podemos ser ignorantes a las cosas que están sucediendo y a las cosas que uno puede mirar, y que uno puede mirarlas alrededor de todas las cosas. Vemos que esos nefilín entonces operan, aún todo lo que tú puedes mirar como leyendas urbanas, muchas otras cosas que se hablan que en tal parte o se apareció. ¿Sabes qué es una de las mayores de las cosas que ellos aprovechan? Ellos muchas veces son llamados por lo que es la violencia, esos espíritus, los nefilín, y que muchas veces donde ha habido un lugar, un crimen, un asesinato, una injusticia, y que una persona murió, ellos vienen y toman muchas veces la parte o la figura de esa persona o de ese lugar. Y uno es cuando muchas veces una persona dice, bueno, es que aquella casa está embrujada, o esa casa está en esto, o se apareció persona fulano de tal. No es, recordemos que dice la palabra, dice que cuando una persona muere, su alma se va, porque pertenece de él, es de Elohim, mas no se queda. Mas ¿quiénes son los que andan errantes sobre la tierra? Todos estos espíritus, todos estos nefilim. Por eso cuando una persona se aparece, dice, es que se me apareció el abuelo, se me apareció. No, no se apareció el abuelo, se apareció un demonio. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es. Aún la misma palabra en la Torah, en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, la palabra dice que no consultaríamos a los muertos ni hechiceros, ninguna de esas dos, dice, porque esa es abominación delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de Yahweh. Porque no hay tal cosa. Cuando una persona muere, está descansando, ya no está. Mas quien viene y opera en todas estas áreas y en todas estas cosas son estos espíritus. En capítulo 15, y vamos a leer versículo 8. Dice, ahora los gigantes que han nacido, fíjate lo que dice, en capítulo 15, versículo 8 dice, ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serían llamados en la tierra espíritus malignos, y en la tierra estará su morada. Dice, y de sus cuerpos procederán espíritus malignos, porque han nacido de humanos. Vuelvo a repetir. Versículo 9 dice, y de sus cuerpos procederán espíritus malignos, dice, porque han nacido de humanos, pero su semilla y origen primordial es espiritual, de los santos vigilantes. Y por ellos serán espíritus malignos sobre la tierra y serán llamados espíritus malignos. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo está su morada. Pero los espíritus de la tierra, nacidos en la tierra, tienen su morada en la tierra. Dice, y los espíritus de los gigantes nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten, destruyen en la tierra y causan problemas, dice, y aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños, estos espíritus se levantarán. Fíjate lo que dice, algo muy interesante, versículo 12. Dice, estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Ellos buscan un cuerpo. Dice, esos espíritus, nefilim, se levantarán contra los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Todos nosotros. Dice, y contra las mujeres, porque de ellos proceden. ¿Y sabes cuál es un gran problema? ¿Y sabes por qué se levantarían contra ellos y habría una lucha en contra también de todos nosotros?
porque ellos no pueden ser redimidos. Tú y yo somos redimidos por medio de la sangre de Yeshua. Dice la palabra, dice que Él nos redimió, Isaías capítulo 43, nos redimió, nos compró y por precio de sangre tú y yo fuimos comprados. Pero ellos no pueden ser redimidos porque no fueron nacidos de Elohim. No fueron hechos de Elohim, fueron de una relación que Yahweh prohibió principalmente, o de un pecado que vino de ellos. Por eso ellos no pueden ser redimidos. Dice que ellos están destinados para un tiempo de juicio sobre esta tierra y serían entregados al abismo, hasta lo más profundo de los abismos. Dice la palabra en el infierno. La palabra dice, proviene del griego tartaros, que es una palabra griega que es lo más profundo de todo el abismo. Y allá serían entregados todos ellos. Y qué importante es poder entender que tú y yo fuimos comprados por precio de sangre y que tú y yo somos de Él. Y sabes, por tal razón, tú y yo no podemos dar lugar o cabida al enemigo sobre nuestras vidas, porque somos comprados por precio de sangre. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, hemos recibido una valiosa salvación sobre nuestras vidas, cada uno. Y vamos a 1 de Juan. Bueno, recordemos que estos Nefilim, simplemente para dejar en claro este punto otra vez, dice la palabra que son espíritus que andan errantes, son espíritus que andan vagando sobre la tierra, que buscan de un cuerpo, de una morada, de un lugar donde poder operar, donde poder hacer. Recordemos que estos espíritus son entidades, son espíritus, son entidades de maldad que están en los cielos. En Efesios capítulo 6 hay algo que tú y yo podemos encontrar, son entidades de maldad, pero no son los que mencionan en el libro de Efesios capítulo 6, pero son espíritus malos que se mencionan en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, son principados, potestades de maldad en lugares celestes. Estos son los que cayeron juntamente con Lucero. De esos habla Efesios capítulo 6. Estos son los Nefilim, estos no son los Nefilim, perdón, los gigantes, los de antes del diluvio, que se llegaron a las mujeres y tuvieron híbridos, que eran híbridos, se le conocían como híbridos porque eran mitad celestiales, angelicales, y mitad hombres. Después del diluvio, los espíritus de Nefilim fueron destruidos en el diluvio y se les dijo que no podían volver a entrar nuevamente en el cielo donde vinieron, sino que se quedarían en la tierra. Un espíritu, vuelvo a repetir, no muere, no tiene un cuerpo donde poder ser, donde poder obrar, y todo el tiempo ha sido muy limitado para su manifestación y para la destrucción de la humanidad. Muchos relacionan y creen, ya te lo hablaba, aparte de los nazis. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 24. Recordemos que son espíritus errantes que andan vagando. Dice, versículo 24, Lucas capítulo 11, versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y dice, y el estado final de aquel hombre resulta peor, dice la palabra, que el primero. Una vez que sale un espíritu de una persona, dice la palabra que va y vaga por el desierto y anda en el desierto, y dice, va y busca dónde poder habitar en un cuerpo humano, y una vez que entra en un cuerpo humano puede obrar. Son los planes, esos son precisamente los planes de Hasatán para apoderarse de la humanidad, como dice aún en los días de Noé, que serían los días de Noé. Así sería el retorno de la venida del Mesías, porque sería precisamente como en los tiempos de Noé. Porque sabes, número uno, la maldad era tanta, la maldad era mucha, la depravación, el libertinaje, era tanto, dice la palabra, que así será el retorno, la venida del Hijo del Hombre, así como en los días de Noé. Sabes, no es solamente, tú
Tú y yo tenemos una salvación y no solamente porque una persona puede decir, es que yo pertenezco a tal lugar o yo pertenezco a tal asamblea, a tal congregación, o porque ya soy salvo, porque soy esto. Yo no puedo ser ocupado precisamente por un cuerpo o por un espíritu maligno de estos que pueden tomar ventaja y del control, porque ellos simplemente son oportunistas. Uno tiene que tener, son oportunistas. Dice la palabra, dice, no des lugar al enemigo, no des lugar al diablo. Donde hay alguna área de mi vida donde yo esté corrompido, o donde haya una rectitud delante de los caminos de Yahweh, no solamente, y no estoy diciendo que seamos perfectos, pero la palabra ser perfecto nos habla de ser maduros en todas las cosas. No porque una persona pueda pensar es que yo pertenezco a todo lugar, no significa que no podré ser usado por estas entidades. Con una sola puerta, con un solo portal que se abre en mi vida o en nuestras vidas, en un punto débil, ellos podrán entrar y atormentar la vida de una persona. Por eso muchas veces de las que sucede cuando viene y invade el terror, la angustia, la preocupación y tantas cosas muchas veces que sobrevienen, si yo me quedo paralizado y doy una pequeña oportunidad y dejo un portal abierto en mi vida, yo doy lugar para que esos espíritus, si tal vez no pueden ser poseídos porque eres hijo de Elohim, pero sí pueden venir a atormentar la vida de una persona, usar la vida de una persona para atormentar la vida de este ser humano. Y uno tiene que tener cuidado. Efesios capítulo 7, 4:27 dice, no damos lugar al diablo. Tenemos que entender lo que es y lo que sucede en esta tierra. Todas las cosas tienen un porqué y todas las cosas están hechas con un propósito. Bueno, ya te leíamos parte de No, capítulo 15. Todo lo que vemos se confirma en parte de lo que tú y yo vemos. Estos espíritus saben que Yeshua retorna pronto y buscan habitar en personas de altas posiciones en quien tengan poder para tomar posesiones o decisiones para poder llevar a una destrucción a la humanidad o a un orden o un desorden para poseer cuerpos de destrucción. Yeshua nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto lo entendemos? Y en Él tenemos poder para hacer las cosas. Y sabes, tú y yo tenemos poder en todo. Yeshua mismo dijo, y aún la palabra nos enseña. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18 dice, en verdad les digo, dice que todo lo que atan en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Estamos bien hasta ahí? Vuelvo a repetirse, en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Podemos atar, reprender, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Podemos atar estos espíritus o desatar estos espíritus malignos. En la mente de los, ¿sabes? Tú y yo podemos atar o desatar todas estas cosas. Dice que se nos fue dado poder y autoridad por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Y tú y yo podemos atar, si tal vez por nuestros seres queridos, por nuestras familias, tú y yo podemos orar, interceder y clamar por la salvación de ellos. Y es el de atar todo espíritu, toda obra maligna de Satanás sobre la vida de nuestras familias, sobre nuestros familiares, porque muchas veces no son las personas mismas. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros. La misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra en Efesios capítulo 6. Muchas veces, ¿sabes? Satanás sabe que si alguien más te dice algo, terceras personas tal vez no te afecta. Pero muchas veces cuando son personas cercanas de tu propia casa, de tu propia familia, sí puede. Y muchas veces no es la familia. Son espíritus obrando detrás de la vida de ellos para traer caos y destrucción.
Por eso Yeshua dijo, dice, porque todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Y todo lo que desates y atares, dice, será atado. ¿Sabes? En otras palabras, todo lo que permitas en la tierra, déjame ponerlo de esta manera, todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido ahí en los cielos. Y todo lo que no permitas aquí no será permitido allá. Uno permite o no permite. Fíjate lo que dice. Dice, y en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra o todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y todo lo que desates y todo lo que permitas en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice, versículo 17, y bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Dice, yo también te digo, Pedro, no solamente a Pedro, pero también lo dice a la asamblea. Dice, no solamente te lo digo a ti, Pedro, sino que esta roca edificaré mi asamblea, en mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Dice, yo te daré las llaves del reino del cielo. Dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dice, entonces así ordenó a sus discípulos. Fíjate, tú y yo tenemos poder y autoridad contra todas las cosas y contra todas las artimañas del enemigo. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es muy importante. ¿Sabes? Los Nefilim, y déjame resumirlo nada más por el tiempo que queda, no solamente fueron hombres que enseñaron el arte del forjar las armas, todas estas cosas, encantamientos, hechizos, presagios, todas estas cosas, dice que las enseñaron a las mujeres. Y fueron tantas cosas, puedes decir, fueron cosas que tal vez pudieran parecer buenas, pero que también trajeron tanta destrucción y que tenemos que tener cuidado en todas las cosas, porque tú y yo somos hijos de Él. Si bien después de los tiempos de Noé vino un tiempo de tanto descanso, vino un tiempo de descanso, de paz, porque estos ángeles habían sido exterminados por medio del diluvio. Vemos, dice la palabra, dice que Noé encontró gracia delante de Elohim, dice porque Noé fue perfecto delante de Elohim. Pero sabes, la palabra perfecto era íntegro, recto. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 8, ¿estamos ahí? Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé era un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos. Noé andaba con Elohim y Noé engendró 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Pero dice la palabra que Noé era perfecto. La palabra perfecto proviene de la palabra hebrea que significa tamín. La palabra tamín, conforme a la concordancia Strong capítulo 85, 49, significa ser entero, íntegro, sin mancha, completo, sin arruga, puro. Sabes, en otras palabras, podríamos entender no solamente que no solamente era recto, íntegro, que encontró la gracia delante de los ojos de Elohim, pero también podríamos deducir que su ADN, o que la vida de Noé, no se había mezclado. Por eso dice la palabra que Noé construyó un arca, dicen las cuales no solamente se salvó él, pero todas sus generaciones. Sabes, cuando tú y yo dejamos que haya corrupción en nuestras vidas, es muy difícil que uno pueda levantar un lugar seguro y un lugar de protección. Noé pudo levantar un lugar de refugio, de protección para él, para toda su casa y para toda su familia. Porque si bien podríamos entender que también Noé, no había corrupción, no solamente en su ADN, pero en la vida de Noé. Y para poder levantar un arca es necesario que nuestras vidas sean limpias de toda contaminación, que podamos entender las cosas en las que tú y yo estamos viviendo, no solamente entenderlas, pero darnos cuenta que somos un pueblo llamado y escogido por Él y que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Yeshua. Por eso Noé pudo levantar un lugar, un arca de refugio y de protección para él, para toda su casa y para toda su familia.
¿Sabes quién es esa arca y ese refugio para nosotros? Yeshua. Pero tú y yo tampoco no podemos habitar con Él si en nuestras vidas hay contaminación y si hay corrupción en nosotros. ¿Sabes? Son tiempos muchas veces en los que tenemos que limpiar nuestras vidas. Y sabes, todos nosotros, hay tantas cosas que muchas veces tenemos que sacar para poder limpiar nuestras vidas y nuestros corazones. Y más en este tiempo y en esta hora, que las cosas están cambiando tan drásticamente y se están poniendo muchas veces más difíciles. Tú y yo necesitamos tener ese lugar de protección y de refugio para cada uno de nosotros. Y el único lugar de refugio y de protección para cada uno de nosotros es habitar en Él y estar en Yeshua. Y de orar y de clamar por nuestras vidas, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, para que la salvación venga también sobre todos ellos. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Gracias por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender de que la venida de Yeshua, Padre, sería como en los tiempos de Noé. Dice la palabra que en esos tiempos estaban dándose el matrimonio, se casándose, divirtiendo en fiestas, en tantas cosas. Pero es bien sabido, Padre Yahweh, que la corrupción estaba tan grande, que era tanto la libertad. Y que tal vez, Padre Yahweh, se aproximan tiempos como esos sobre esta tierra. Muchos han profetizado o han hablado, Padre Yahweh, analistas y tantas cosas, que después de este tiempo de pandemia sería tanta el libertinaje y tanta la depravación por todo el confinamiento que ha habido y que hubo sobre toda la humanidad, y que muchos, Padre, no te buscarían a ti, ni buscarían un lugar de reunión. Ayúdanos que en estos tiempos y en esta hora, lejos de apartarnos y de retroceder, Padre Yahweh, nuestro pie del camino de la verdad, y que dice tu palabra que muchos en el final de los tiempos apostatarían, Padre Yahweh, y se darían en pos de espíritus engañadores. Ayúdanos, Padre Yahweh, a asegurar nuestras vidas y nuestros corazones en ti, de afirmar nuestras vidas y nuestros corazones en ti, Padre Yahweh, cada día. Que lejos de apartarnos y lejos de apostatar del camino de la verdad, nos arraiguemos más en ti, más en tus caminos, y que echemos nuestras simientes y nuestras raíces en ti. Que nuestra confianza esté puesta en ti por sobre todas las cosas, porque eres tú quien nos ha redimido y porque eres tú quien nos ha comprado con un alto precio de sangre. Porque doblemente, Padre Yahweh, tú nos compraste, porque éramos tuyos y nos perdimos en medio de las generaciones de este mundo y nos dimos en pos, Padre Yahweh, de otros dioses y perdimos nuestra identidad como pueblo tuyo. Pero también por medio de la sangre de tu Hijo amado Yeshua nos volviste a comprar, nos redimiste y apartaste un pueblo santo para ti, un pueblo Kadosh. Ayúdanos a vivir, Padre Yahweh, como un pueblo sabio, como un pueblo Kadosh delante de ti. No dando, Padre Yahweh, lugar al enemigo, no dando lugar al diablo. Y haznos entender y en ser sobrios, de no pensar que tenemos asegurada, Padre Yahweh, todas las cosas. Porque si bien nos dejamos engañar y nos apartamos de ti, muy fácilmente, Padre Yahweh, podríamos ser engañados por estos espíritus que solamente buscan la destrucción y el daño de una generación. Ayúdanos que nuestras generaciones puedan ser guardadas en ti, así como Noé pudo guardar sus generaciones. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Levantadas. Llevaré Jeha Yahweh Beis Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Bleja Shalom, Beshen Yahshua Kamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom